Desde que tengo memoria, mi hermana Natalie y yo compartimos más que solo lazos de sangre. Compartimos un mundo donde la competencia parecía ser la regla no escrita. De niñas, nuestra relación era como un vaivén entre el cariño fraternal y una rivalidad silenciosa, constante. Recuerdo las tardes en el parque, cuando intentábamos superar la velocidad de la otra en bicicleta, o esas noches en que peleábamos por quién merecía más atención de nuestros padres. Aunque a veces sentía que me observaba con ojos críticos, en el fondo anhelaba su aprobación. Natalie, 2 años mayor, siempre tuvo un brillo especial, la forma en que caminaba con seguridad, la sonrisa fácil que conquistaba a todos, el don de hacerse notar sin esfuerzo. En cambio, yo aprendí a resguardarme, a medir mis palabras, a ser la que trabaja en silencio mientras ella se lleva las miradas. Conforme crecíamos, la brecha entre nosotras se amplió, y lo que antes parecía una simple competencia de niñas se volvió una guerra silenciosa. En la escuela, cuando obtenía una buena calificación, Natalie minimizaba mi logro, contándole a otros que en realidad ella había ayudado a hacer el trabajo. Recuerdo una vez, en 4º grado, cuando presenté un proyecto de ciencias que me tomó semanas preparar. Un terrario detallado que la maestra elogió como de nivel universitario. Y Natalie se encargó de decir que había sido su idea y que yo solo había seguido sus instrucciones. En esos momentos sentía que mi voz se ahogaba entre sus palabras. La familia parecía no notar esta dinámica. Para ellos era simplemente una hermana que apoya a la otra, sin sospechar que detrás había una constante usurpación de mis esfuerzos. Los años pasaron y los actos se volvieron más sutiles, pero igual de hirientes. Cuando fui aceptada en Cornell con una beca parcial, Natalie se encargó de decir en las reuniones familiares que ella me había asesorado durante el proceso, cuando en realidad no tuvo ni idea de lo que hice. En la universidad, mi esfuerzo constante me llevó a graduarme con honores en negocios. Y de nuevo, Natalie tomó crédito frente a familiares, insinuando que yo solo seguía su ejemplo. Nuestro padre, aunque bien intencionado, nunca quiso confrontar la verdad y solía decirme que no fuera tan sensible. Nuestra madre insistía en que cada una expresaba su personalidad a su manera. Yo, sin embargo, sentía que la sombra de Natalie me cubría cada paso, una sombra pesada que crecía con el tiempo y que se convertiría en la brecha que definiría nuestra relación. Después de la universidad, emprendí mi propio negocio de comercio electrónico con una visión clara: ofrecer productos sostenibles para el hogar. Los primeros años fueron una batalla constante, trabajando jornadas interminables, viviendo con lo mínimo y reinvirtiendo cada centavo. A pesar de los sacrificios, mis esfuerzos comenzaron a dar frutos. Contraté empleados, tripliqué mis ingresos y recibí reconocimiento en revistas especializadas. Mientras tanto, Natalie vivía a crédito, con trabajos pasajeros y lujos que apenas podía costear. Pero pocos sabían que hace 6 meses un golpe inesperado casi derriba mi imperio. Un proveedor clave quebró y un cambio en los algoritmos de venta redujo drásticamente mi visibilidad. Para mantenerme a flote, tuve que pedir un préstamo y cortar gastos, una verdad que mantuve oculta porque sabía que Natalie no dudaría en usarla contra mí. Lo que temía se hizo realidad en la reunión familiar anual. Natalie, con su sonrisa calculada y una emoción teatral, tomó el centro de atención para anunciar ante todos que yo había declarado bancarrota. El golpe fue como un puñal directo al corazón. Algunos familiares me miraron con compasión, otros con curiosidad venenosa. Fue una humillación pública que dolió no solo por la mentira, sino porque ella se presentaba como la salvadora, la hermana que, preocupada, ofrecía ayuda y consejos para que yo encontrara estabilidad. En ese momento, la sala se llenó de cuchicheos, miradas inquisitivas y un silencio pesado. Yo sabía que no podía rebatir sin parecer débil o justificativa, así que simplemente guardé silencio, con el puño apretado bajo la mesa,
mientras sentía cómo mi mundo se tambaleaba delante de todos. El día después de la reunión familiar, el mundo parecía haberse puesto en mi contra, no solo en la familia, sino también en mi entorno profesional y social. La mentira de la bancarrota anunciada por Natalie había sembrado dudas y comentarios. Algunos clientes comenzaron a preguntar con cautela si mi negocio seguía activo, mientras que proveedores y socios me miraban con desconfianza. Las llamadas perdidas de posibles inversores se multiplicaban y la atmósfera de desconfianza me aislaba. Lo peor era sentir la mirada silenciosa de quienes antes me admiraban y ahora dudaban. Por primera vez, la línea entre lo personal y lo profesional se rompió, y tuve que enfrentar la tormenta con un peso adicional, el de limpiar mi nombre mientras luchaba por mantener a flote la empresa. Las noches se volvieron largas y solitarias. La vergüenza de ser víctima de una traición tan pública me ahogaba. Aún sabiendo la verdad, era difícil luchar contra el ruido de los rumores y las miradas desconfiadas. Mi hermana, la persona que debería apoyarme, se había convertido en mi peor enemiga. La sensación de abandono fue profunda, incluso de parte de algunos familiares que optaron por no involucrarse para no tomar partido. En esos momentos me sentí pequeña, vulnerable y perdida, pero también empezó a nacer en mí una llama de resiliencia. Aprendí que la humillación solo tiene el poder que tú le das, y que el verdadero valor se mide en la capacidad de levantarse cuando todo parece perdido. Con el paso de las semanas, la distancia con la familia se volvió palpable. Las llamadas se hicieron menos frecuentes, las visitas se redujeron, y la reunión anual siguiente parecía una posibilidad lejana y temida. Mientras tanto, yo continuaba trabajando sin descanso, intentando reconstruir no solo mi negocio, sino también mi autoestima. Cada día era un desafío: negociar con proveedores, motivar a mi equipo, encontrar nuevas estrategias de marketing y mantener la calma frente a clientes inquietos. En medio de esa tormenta, comprendí que mi verdadera batalla no era contra Natalie ni contra la familia, sino contra mis propios miedos y dudas. Era momento de dejar de ser víctima y empezar a ser protagonista. Una noche, después de un día agotador, revisando correos y mensajes, un pensamiento empezó a tomar forma clara en mi mente. No podía simplemente esperar a que las cosas mejoraran. Tenía que actuar con inteligencia y decisión. Así nació la idea de un plan audaz, no solo para demostrar mi capacidad de recuperación, sino para dar un mensaje contundente a Natalie. Compraría en secreto la casa de sus sueños, ese refugio que ella tanto ansiaba y que tanto había mencionado en nuestras reuniones familiares. Sabía que era un movimiento arriesgado, incluso irracional desde un punto de vista financiero, pero era también una oportunidad para marcar un antes y un después en nuestra relación y en mi vida. Con la decisión tomada, comencé a trabajar en el plan con discreción absoluta. Había que ocultar cada movimiento para que Natalie no sospechara nada. Revisé mis finanzas, liquidé inversiones que no afectaran mi operación diaria y busqué la manera de mantener un perfil bajo. Contacté a un agente inmobiliario de confianza y creé una empresa de responsabilidad limitada para que la compra no se vinculara directamente a mi nombre. Cada paso era calculado, cada conversación medida. Mientras por fuera mantenía la apariencia de alguien que luchaba por sobrevivir, por dentro tejía una red que me llevaría al triunfo. La doble vida financiera fue agotadora, pero la idea de sorprender a mi hermana me daba fuerzas renovadas. Todo cobró sentido cuando el inmueble que Natalie tanto deseaba reapareció en el mercado a un precio inferior por una venta urgente. Fue como si el destino me diera una oportunidad única. Sin dudarlo, hice una oferta en efectivo a través de la empresa que había creado. La negociación fue rápida, intensa y a pesar del riesgo, sentí que estaba tomando el control de mi historia. Por primera vez en mucho tiempo,
tenía una ventaja sobre Natalie y la sensación fue electrizante. Guardé los documentos con celo, programé el cierre para un día estratégico y me preparé para lo que sería la revancha silenciosa que nadie esperaba. Porque a veces la justicia no grita, sino que golpea en silencio y con precisión. Al entrar al patio trasero de mis padres, me recibieron los saludos habituales, abrazos y sonrisas de parientes que no veíamos más que en esta fecha. Pero mis ojos buscaron automáticamente a Natalie, quien no tardó en aparecer con esa sonrisa calculada, vestida para impresionar y con su característico aire de superioridad. Cuando nuestras miradas se cruzaron, una ola de emociones me atravesó: rabia, tristeza y una determinación renovada. La forma en que me saludó, un gesto breve y despectivo, dejó claro que estaba lista para la función que tenía preparada para ese día. Mientras intentaba no dejarme afectar, respiré hondo y me preparé para lo que vendría. En medio del almuerzo, Natalie tomó el centro de atención. Con voz pausada y una expresión de falsa preocupación, empezó a hablar sobre mi supuesta bancarrota. Sus palabras eran cuchillas envenenadas que se disfrazaban de cuidado familiar. Morgan está pasando por un momento difícil. Su negocio ha fracasado y ha perdido todo. He decidido ayudarla porque la familia debe estar unida en las dificultades. Las miradas se desviaron hacia mí, mezclando compasión con el inevitable juicio. Sentí cómo la sangre me subía a la cabeza. La humillación calaba profundo y cada palabra de ella era un puñal más. Pero había algo más, un silencio expectante, como si el escenario estuviera listo para un desenlace inesperado. El murmullo creció, algunos familiares mostraban preocupación genuina, otros apenas ocultaban la satisfacción malsana de ver caer a alguien. La división era palpable. Por un lado, quienes me apoyaban en silencio, por otro, quienes aceptaban sin cuestionar la versión de Natalie. Mi madre, desconcertada, preguntó por qué no le había contado nada antes, y yo solo pude responder con un nudo en la garganta que estaba manejando la situación. En ese momento comprendí que las apariencias y la manipulación podían más que la verdad. Sin embargo, también sentí que era el momento de mostrarme fuerte, de no dejarme vencer por la mentira y prepararme para la batalla que vendría después. Necesitando escapar del peso de las miradas y los susurros, me dirigí al baño para tomar un respiro. Allí, en la soledad, pude llorar en silencio y armarme de valor. Mi teléfono vibró con un mensaje de Emma, mi prima y confidente, quien me ofrecía apoyo y una pizca de humor. ¿Quieres que le derrame accidentalmente vino en ese vestido de diseñadora? Esa conexión, ese pequeño gesto, fue un bálsamo que me recordó que no estaba sola. Mientras me miraba en el espejo, decidí que esta no sería mi derrota, sino el impulso para la victoria que aún estaba por venir. Al salir del baño, con la mente más clara, revisé nuevamente el teléfono. Un mensaje nuevo. El contrato final de compra de la casa de los sueños de Natalie estaba listo para firmarse a primera hora de la mañana siguiente. Un extraño sentimiento de calma se apoderó de mí, mezcla de nerviosismo y anticipación. Sabía que con esa acción estaba a punto de dar un golpe silencioso pero decisivo. Mientras me sentaba de nuevo a la mesa, la sonrisa de Natalie seguía iluminando la escena. Pero ahora, dentro de mí, el juego había cambiado. Estaba lista para dar vuelta a la página y reclamar mi lugar, sin estridencias, pero con una fuerza imparable. A primera hora de la mañana, lejos de las miradas y los rumores familiares, me presenté en la oficina del agente inmobiliario. El papel que tenía en mis manos no era solo un documento legal, era la llave para cambiar el rumbo de mi historia. Firmar el contrato de compra de la casa que Natalie tanto había soñado se sentía como un acto de justicia silenciosa, una afirmación de mi valía y capacidad. Cada trazo de mi firma fue una declaración de independencia y resiliencia.
Salí de allí con el corazón acelerado, sabiendo que ese paso marcaría el comienzo de algo mucho más grande que una simple adquisición inmobiliaria. Con la compra consumada, la prioridad era mantener todo en secreto. Natalie no podía sospechar nada, ni la familia ni los amigos. Esto requería un esfuerzo constante para ocultar mi nueva realidad. Continué con la fachada de la empresaria en problemas, asistiendo a reuniones y eventos con una sonrisa forzada mientras planificaba en privado cómo y cuándo revelar mi jugada. El miedo a que el secreto se filtrara estaba siempre presente, pero la emoción de tener el control y la ventaja me impulsaba a seguir adelante. Aprendí a manejar las apariencias con maestría, mostrando vulnerabilidad cuando convenía, pero con una fuerza interior que nadie podía ver. Sabía que no podía enfrentar esta batalla sola. Por eso busqué apoyo en aliados inesperados, amigos, antiguos colegas y hasta familiares que, aunque no estaban al tanto del plan, confiaban en mí y me brindaban respaldo emocional y estratégico. Emma fue clave, siempre lista para cubrirme las espaldas y ayudar a difundir información a mi favor si fuera necesario. También conté con un pequeño círculo de confianza en mi equipo de trabajo, quienes entendían que detrás de la fachada había una lucha por la supervivencia y la justicia personal. Este apoyo silencioso se convirtió en una fortaleza invisible que me protegía y me daba la certeza de que no estaba sola en esta guerra. Mientras los días pasaban, empecé a planear el momento y la forma en que daría a conocer la compra de la casa. Sabía que tenía que ser algo memorable, un golpe emocional que descolocara a Natalie y pusiera las cartas sobre la mesa de una vez por todas. Pensé en la próxima reunión familiar, en la manera de capturar la atención de todos y mostrar que había más detrás de lo que ella había querido hacer creer. Cada detalle fue pensado, desde cómo presentarlo, qué palabras usar, hasta la expresión y actitud que mantendría para no perder el control. Era mi momento y no lo desaprovecharía. A medida que el plan tomaba forma, un conflicto interno empezó a crecer en mí. ¿Estaba actuando por venganza, alimentando una dinámica tóxica o simplemente reclamando el respeto y reconocimiento que merecía? Esa línea difusa me hizo reflexionar profundamente sobre mis motivaciones y el tipo de persona que quería ser. Aunque la satisfacción de sorprender a Natalie era innegable, también entendía que esta batalla era más que un simple juego de poder. Era la oportunidad para cerrar ciclos, para sanar heridas y, quizás, para reconstruir lazos con honestidad. Esa dualidad me acompañó en cada paso, manteniéndome alerta y enfocada. Los días previos a la revelación fueron una mezcla de ansiedad y calma. Por fuera, seguía con la rutina diaria, con reuniones, llamadas y compromisos, pero por dentro, cada segundo estaba dedicado a preparar mentalmente la escena que cambiaría el destino de mi relación con Natalie y con mi familia. La tensión crecía, el secreto pesaba, pero la certeza de que el momento adecuado estaba por llegar me daba fuerzas para seguir. Sabía que la tormenta vendría y debía estar lista para afrontarla con la cabeza en alto y el corazón firme. El día de la siguiente reunión familiar llegó con una mezcla de nervios y determinación. Esta vez, la atmósfera se sentía diferente, más tensa, cargada de expectativas. Mientras los parientes comenzaban a llegar, noté las miradas furtivas, los susurros y la curiosidad palpable. Natalie, con su habitual aire seguro, dominaba la escena, pero yo sabía que esta vez no sería la protagonista del relato. Mi plan estaba listo, y la oportunidad de revelar la verdad se acercaba inexorablemente. Respiré profundo, dispuesta a enfrentar lo que viniera con toda la fuerza que había cultivado durante años de lucha. Con un movimiento inesperado, tomé la palabra en medio del grupo. La sorpresa y el silencio fueron instantáneos. Con voz firme, compartí la noticia de que, contra todo pronóstico y a pesar de la tormenta que había desatado, había comprado la casa del lago que Natalie tanto deseaba. Mientras explicaba cómo había logrado mantenerlo en secreto,
observaba las expresiones que cambiaban de incredulidad a shock y finalmente a un reconocimiento silencioso. El ambiente se electrificó y aunque algunos no podían creerlo, la evidencia era irrefutable. Por primera vez, el poder de la verdad iluminaba el escenario. La expresión de Natalie cambió radicalmente. Su arrogancia habitual se desvaneció, dejando paso a un desconcierto que hablaba por sí solo. Intentó defenderse, lanzar excusas o minimizar el hecho, pero la confianza y serenidad con las que yo hablaba la dejaban sin palabras. La reunión se tornó incómoda para ella, y aunque intentó mantener las apariencias, era evidente que había perdido la batalla. Fue un momento catártico para todos los presentes. La revelación desnudaba años de manipulaciones y mentiras, y posicionaba a cada uno en su verdadera luz. El giro inesperado hizo que muchos familiares reconsideraran sus posturas. Algunos se acercaron para felicitarme por mi fortaleza y perseverancia, mientras otros mostraron remordimiento por haber creído en la versión de Natalie. La atmósfera, que antes estaba cargada de tensión y duda, comenzó a transformarse en un espacio de reconciliación y apoyo. La conversación cambió, abriendo la puerta a nuevas oportunidades para reconstruir relaciones y sanar heridas. Fue un recordatorio poderoso de que a pesar de los conflictos, la familia podía encontrar caminos para avanzar. Con el polvo asentándose después de la tormenta, tomé un momento para reflexionar sobre todo lo vivido. Aprendí que la resiliencia es la mejor respuesta frente a la adversidad y que la verdad, aunque a veces oculta, siempre encuentra la manera de salir a la luz. Descubrí también la importancia de poner límites claros y de no permitir que la toxicidad defina quién soy. La venganza silenciosa, lejos de ser destructiva, se convirtió en una herramienta para reclamar respeto y dignidad. Y sobre todo, comprendí que el camino hacia la paz interior pasa por perdonar, no por olvidar, y por construir una versión más fuerte y auténtica de uno mismo. La historia no termina con la victoria momentánea, sino que abre la puerta a un nuevo capítulo. Con la casa de los sueños en mi poder y una nueva perspectiva de vida, me sentí empoderada para seguir adelante, sin las cadenas del pasado ni las heridas sin sanar. La relación con Natalie, aunque compleja, podía ahora caminar hacia una nueva dinámica basada en el respeto. Mi negocio comenzó a recuperarse con renovado vigor, y la familia, aunque imperfecta, estaba en proceso de reconstrucción. Así cerré un ciclo y abrí otro, consciente de que cada desafío es una oportunidad para crecer y brillar con luz propia.